estamos de vuelta en ese apartado de innovación. Estamos teniendo graves problemas en este inicio de campaña, sobre todo con el control de plagas y también con diferentes enfermedades. Y nuestro compañero Juan Luis Hurtado, que quiere estar siempre a la última, nos ha traído a uno de los profesionales que más sabe sobre control biológico aquí al programa de Parcela 24. Buenas noches, Fernando. Pues exactamente, sabemos que todos los comienzos de la campaña siempre afrontamos nuevos retos y desafíos, pero en esta queremos saber cómo están afectando las plagas, las enfermedades a nuestros cultivos hortícolas y, como tú bien dices, ¿quién mejor que Jan van der Blom para contarnos todo lo que podemos hacer dentro de nuestra finca para llegar a un máximo rendimiento? Muy buenas noches, Jan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, Juan Luis, y muy buena, Fernando. Muchas gracias. Me alegro de que estés aquí con nosotros, pero me gustaría hablar, porque es verdad que muchas veces cuando estamos en el campo vemos a muchos agricultores un poco nerviosos porque comienza la campaña y afrontamos nuevos retos. ¿Cómo has visto tú este inicio de campaña con todo lo que llevamos ya pasado? Bueno, esta campaña pues quizás se ha marcado sobre todo por un mes de agosto con viento de levante súper caluroso, muy bajas humedades relativas en los invernaderos, y ahora mismo estamos viendo ya la consecuencia, que por el factor climático ha habido mal cuaje y por tanto ahora hay cosecha de pimiento muy por debajo de lo que estaba previsto, ¿no? Sí. Este factor climático, el calor, la falta de humedad, pues directamente afecta a varias cosas, sin ir más ya a la floración de las plantas, claro, que no está bien, las flores no están en condiciones y no hay buen cuaje. Pero también, evidentemente, el tema de las plagas. Ha sido un verano fenomenal para la araña roja. Totalmente. Hemos tenido la teníamos medio olvidada y fíjate cómo ha vuelto, que parece que yo nunca me he olvidado la araña roja, porque siempre hemos tenido, claro, y siempre tenemos que organizarnos lo mejor posible para manejarla bien. Para manejarlo. Tener un buen control. Y ya en todo el pimiento, estoy hablando sobre todo pimiento porque ha sido lo primero que se ha plantado a gran escala. Plantaciones de julio, que son los habituales, pues han sufrido mucho por esas condiciones en agosto. Evidentemente allí cuesta también instalar una fauna auxiliar en condiciones. Amblyseius swirsky necesita cierta humedad para poder reproducirse, necesita una humedad relativa del 50%, porque si estamos muy por debajo de esto, pues no eclosionan los huevos. Entonces, esto es algo que luego va arrastrando otras cosas. Totalmente. Si no conseguimos establecer una población cuando realmente lo necesitamos, luego entramos en problemas. Araña roja, pero también trips y mosca blanca, un poco de todo. Entonces hay que intentar hacerlo todo para evitar que no se establezca. Exactamente. Jan, ¿te da la sensación de que muchas veces el agricultor o los técnicos, en los que yo en parte me incluyo, nos da la sensación de que algo no funciona y lo que tenemos que hacer no es intentar buscar cosas nuevas, sino adaptar las condiciones de nuestro cultivo para que funcione correctamente? Sí. Lo que estamos viendo ya, yo pienso que nadie va a negar que es cuestión del cambio climático directamente. Eso para nosotros se nos traduce en dos cosas. Primero, veranos más calurosas, condiciones más complicadas precisamente para esta fauna auxiliar, y luego inviernos que no son tan fríos como antes. Entonces la actividad de las plagas se prolonga en los meses que antes ya no tenían importancia. Claro. Antes se dejaba de hablar sobre control de plagas en el mes de noviembre para no volver a hablar de ello hasta el final de febrero, pero ahora hasta en enero se están arrancando fincas de vez en cuando porque no se puede con el pulgón, o porque esto, o por eso. Entonces, cosas casi insólitas hasta hace relativamente poco. Nos tenemos que adaptar también al calor del verano. A mí me consta que todavía hay un gran porcentaje de las fincas. Hace 2 años hicimos una encuesta y salió que el 50% de las fincas estaba tomando alguna medida para aumentar la humedad en los meses calurosos. Normal. Y aumentar la humedad y bajar un poco la temperatura. Pero eso significa que la otra mitad no. Todavía sigue
habiendo muchísimas fincas donde no se está haciendo nada para medio amortiguar estas condiciones extremas y tenemos que tomarlo muy en serio. Para simplemente mejorar el cuaje de las plantas, para también mejorar las condiciones para la fauna auxiliar, tenemos que tener un sistema de humidificación en condiciones. Totalmente de acuerdo. Es cierto que muchas veces vemos que al final la inversión que hay que hacer dentro de nuestras fincas pues es algo costoso, no nos vamos a negar, pero muchas veces cuando hacemos aplicaciones o sueltas de insectos, que al final si no conseguimos dar las condiciones para que se establezcan, estamos haciendo un desembolso que a lo mejor es un poquito más bajo, pero muchas veces estamos tirando el dinero, porque si no se va a establecer, vale que es verdad que la inversión es un poco más pequeña, pero estamos tirando más dinero que lo haríamos de otra manera. Me gustaría preguntarte, porque tú ya llevas muchos años en este campo almeriense, me gustaría preguntarte sobre todo cómo ha ido cambiando desde que tú empezaste hasta ahora el uso del control biológico y cómo ha cambiado la mentalidad del agricultor. Sí, bueno, el control biológico está muy bien implementado, más o menos desde el año 2007, cuando tuvimos el boom en pimiento y posteriormente en otros cultivos también. Ahora mismo se ve que para mucha gente ya no es algo tan novedoso, ¿no? Y de vez en cuando incluso estamos viendo que otra vez vuelve a haber agricultores que tratan con productos que a corto plazo pueden funcionar, pero simplemente no funcionan a medio largo plazo. Claro. Que si 33.000 hectáreas empiezan a utilizar el mismo producto, las resistencias son... este producto deja de funcionar por la resistencia de los insectos en muy poco tiempo. Entonces, sí o sí estamos condenados a trabajar con control biológico y a conseguir las condiciones para que funcione. Y lo que sí ha sido un desarrollo muy positivo en los últimos años ha sido el tomar medidas agroecológicas, el tener plantas dentro del invernadero que ofrecen recursos a la fauna auxiliar, que atraen a especies de enemigos naturales de las plagas que no soltamos, pero que tengan un papel también fundamental contra diversas plagas, ¿no? Es cierto que de vez en cuando nos toca una plaga totalmente nueva, que no hemos conocido antes. El año pasado estuvimos aquí hablando de Trip parvispinus. Totalmente de acuerdo. Bueno, este año lo conocemos un poquito mejor, sigue habiendo, está dando la lata en algunos sitios, pero ya no hay tanto pánico. Exacto, pues ya tenemos un protocolo, ya lo conocemos. Sí, y lo que también hemos aprendido a raíz del año pasado es que sí, si lo tienes al principio, a lo mejor tienes que realizar algún tratamiento para bajar la población, pero finalmente tiene que ser los bichos que lo resuelven. Hace ya 8, 9, no, más, me estoy poniendo viejo, es que ya hacía más tiempo nos apareció de la nada tuta absoluta. Bueno, ¿verdad? Otra plaga invasora que cambió todo muy radicalmente. Importante en tomate. Pero tampoco ha cambiado tanto en el sentido de que allí también seguimos viendo la importancia que tiene la fauna auxiliar, tanto lo que soltamos en los licores, pero casi más lo que aparece de la calle. De hecho, cuando estábamos fuera, bueno, estamos viendo un cultivo de tomate, pero estábamos hablando y me llamaba mucho la atención lo que me estabas comentando de que en la encuesta salía que al final la gente que no tenía tanta tuta era la gente que menos química utilizaba. Claro, es que estamos hablando de una encuesta que se hizo hace 2 años dentro del marco de la campaña I Love Bichos de Hortifruta, y en que colaboraron todos los institutos de formación agraria. Y efectivamente, allí había un 20%, la encuesta era de 200 agricultores más o menos, era una muestra importante. Más o menos el 20% nunca trataba, pero al otro lado también había un porcentaje, un 15% que trataba prácticamente semanalmente. Fíjate. Y bueno, lo interesante es ver que la gente que no trataba, pues se ha tenido que aprovechar de esta avispilla que viene de forma... Claro, Necrenus. ¿Ves? ¿Has aprendido? Algo he aprendido ya, después de tenerte aquí tantos programas, algo se me queda. Entonces, no, eso nos ha mostrado clarísimamente que las medidas agroecológicas funcionan para atraer avispillas que vienen de fuera, para tener un control biológico, en este caso gratis.
Totalmente de acuerdo. Hay muchas veces que es cierto que el marketing de determinadas empresas pues tiene mucho poder y al final productos, como tú bien dices, productos que son milagros, muchas veces parecen prometer que te van a solucionar un problema que va a ser muy cortoplacista. A la larga hay veces que, como hemos visto con la araña roja, como bien me explicaba antes, pues son insectos que tienen muchas poblaciones y crean resistencias rápidas, muy rápidamente. Entonces, de ahí lo que me estabas comentando de esa encuesta. Mucha de la gente que al final intenta o comprende que tiene que haber una fauna y una biodiversidad dentro de su invernadero, pues tiene mejores resultados que una persona que está gastándose el dinero y aplicando semanalmente. Sí, no, es que uno no puede producir solamente a base de tratamiento. Eso ha sido eso lo hemos aprendido a raíz de lo que nos pasó con el TRIPS hasta el año 2007, cuando finalmente tuvimos esas herramientas de control biológico que realmente, bueno, han caído de milagro, ha salvado el pimiento para Almería. Y contra otras plagas pasa un poco lo mismo. Tenemos que aprovecharnos de las formas de controlar de manera natural los recursos naturales y bueno, y eso lo tenemos que seguir mejorando continuamente. Control de plagas es algo que siempre va cambiando, porque aparece una plaga nueva o porque una plaga existente y presente cambia de costumbre. Sí, es verdad. Hemos visto pulgón que por el calor se queda más pequeño, la misma especie de pulgón. Bueno, entonces eso significa que tenemos que adaptar nuestro protocolo de trabajo porque algunos enemigos naturales, los pulgoncillos pequeños, no lo cogen. Eso hemos aprendido más o menos. Hemos visto también que plagas pueden empezar a transmitir un virus que hasta ahora no lo hemos tenido. Ahora mismo en pimiento, por ejemplo, estamos viendo que la mosca blanca, el Bemisia, transmite también un virus que antes lo conocimos como un virus transmitido por pulgón. Fíjate. El de la vena amarilla en pimiento, ahora lo transmite también la mosca blanca. Entonces, todas son cosas a que tenemos que ajustarnos. Y por suerte también nos pueden ayudar productos fitosanitarios, pero los productos fitosanitarios tenemos que utilizar de la manera más responsable posible, no hacernos totalmente dependientes, pero utilizarlo para bajar una población cuando realmente es necesario, pero no olvidarnos de que realmente a medio o largo plazo lo tenemos que solucionar sí o sí con bichos. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, Jan, porque es verdad que las soluciones milagrosas no existen y es mejor tener protocolos a la larga que nos ayuden. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por habernos hecho todas estas recomendaciones y aprender un poquito más sobre el control biológico. Gracias por estar aquí. Un placer. Jan. Fernando, pues hablamos un poquito de lo que nos gusta, de los bichos, de la fauna, de la biodiversidad que debe de haber en un invernadero, porque al final es lo que queremos, que no tengamos problemas, enfermedades ni plagas dentro de nuestras fincas. Que al final es lo que nos hace diferente. Totalmente. Muchísimas gracias, Jan, Juan Luis. A ti. Pues bueno, nosotros lo vamos a dejar aquí, volvemos ahora en nuestro debate agrícola.